Bienvenidos al curso virtual del taller de apoyo a la gestión y al buen gobierno local. Vamos a hacer una pequeña introducción. En esta introducción vamos a decirles que tenemos 4 unidades que vamos a ver una por semana con ustedes. La primera unidad va a versar sobre los principios de la organización territorial en Colombia. La segunda unidad va a ser sobre el régimen municipal. La tercera será sobre el régimen departamental. Y la última y cuarta será sobre la ley orgánica, los principios, las regiones, los esquemas asociativos y demás. En estas 4 semanas que vamos a estar juntos siempre habrá un video de acompañamiento que será este, y cada 15 días habrá un chat virtual para que todos ustedes puedan participar y puedan hacer sus preguntas. Adicionalmente, cada semana habrá un foro con una pregunta que cada uno deberá responder y aportar sus inquietudes y sus respuestas eventuales a esta pregunta, y para la cual después habrá unas conclusiones de cierre que haré yo mismo. La primera unidad, entonces, como lo dije anteriormente, vamos a ver los principios tradicionales de la organización territorial en Colombia. La organización territorial en Colombia obviamente empieza desde el momento en que se comienza a pensar a Colombia como un Estado. Es decir, desde principios del siglo XIX comienza a pensarse el ordenamiento territorial, el manejo del territorio en Colombia. Este manejo se hizo en la primera mitad del siglo XIX como un modelo unitario y excesivamente centralizado. Es decir, ya sea en la Constitución de 1821, la Constitución de 1830, la Constitución de 1832 y la del 43, siempre el modelo que se adoptó fue el modelo unitario y con centralismo excesivo, exacerbado. Es decir, que toda la toma de decisiones o todas las tomas de decisiones se hacían en la capital, se hacían en Bogotá. Las entidades territoriales eran casi inexistentes o en todo caso tenían poderes mínimos, y todo bajo el control y el seguimiento del poder central. En la segunda mitad del siglo XIX hubo un cambio de paradigma, todos lo conocemos, en Colombia, con el desarrollo a través del impulso de las regiones. Por ejemplo, se comenzó a hacer el primer estatuto o la primera ley orgánica de régimen municipal en 1848, y después, cuando se empieza la época federalista en Colombia, con las constituciones de 1853, la constitución de 1858 y en 1863. Este modelo federalista, que fue combatido arduamente, cambió ya hacia finales del siglo XIX con la Constitución Política de 1886. Esta Constitución adoptó o volvió, digamos, por así decirlo, al modelo autoritario y centralista. Es decir, que volvimos a un Estado que era unitario, con una centralización política y una descentralización administrativa. Sin embargo, la descentralización política era bastante fuerte y todas las tomas de las decisiones eran en Bogotá, en la capital. Si ustedes ven algunos de los documentos que les pusimos, como el de Liliana Estupiñán, se van a dar cuenta que en Colombia, a pesar de todo, siempre ha habido un gran arraigo centralista. En Colombia siempre se ha mantenido esta idea del centralismo muy fuerte. En el siglo XX, de todas formas, comienza a haber algunos matices a este centralismo. A pesar de que el Estado sigue siendo unitario, hay algunos matices. El primer matiz es con la reforma de 1910, en la cual se considera el departamento como la entidad territorial fundamental, de mayor importancia. Es decir, el departamento adquiere una importancia renovada y se vuelve muy importante. Con la reforma de 1936 desaparece la provincia como entidad territorial y a cambio se crean las intendencias y comisarías como entidades territoriales, al lado de los departamentos. Ya posteriormente, con la reforma de 1945, se hace la primera clasificación de municipios, se crea Bogotá como distrito especial. Desde ese entonces Bogotá es un distrito especial. Hay una habilitación al legislador para crear varios municipios en el territorio, o agregar varios municipios en el territorio de Bogotá, y básicamente esto es lo novedoso, lo de Bogotá y las provincias, la desaparición de las provincias.
Por último, con la reforma del 68, que fue una época muy importante para Colombia en muchos aspectos, se crean nuevas condiciones para la creación de departamentos, se habla de autonomía departamental, se impone la tutela administrativa de los departamentos sobre los municipios, es la creación de las áreas metropolitanas, desde entonces la creación de asociación de municipios, la clasificación de categorización de municipios, la creación de las juntas de acción comunal. Todo esto lo veremos más en detalle en la próxima unidad. Por último, con la reforma constitucional del 86, que tal vez es la más importante por muchas razones y sobre todo por el aspecto simbólico y lo que ha significado eso en el desarrollo de la democracia participativa en Colombia y de la democracia en general en Colombia, ha sido la elección popular de los alcaldes y la consulta a nivel municipal. Sin embargo, este modelo colombiano, el modelo establecido por la Constitución de 1886, era un modelo que no estaba funcionando, con todos los problemas de orden público que tenía Colombia, de narcotráfico, de conflicto interno, de conflicto entre traficantes. Se vio la incapacidad del Estado colombiano a responder a esa violencia, al narcotráfico, al paramilitarismo, a la corrupción, y por lo tanto nace la idea de una reforma constitucional que busque cambiar varios paradigmas en el Estado colombiano, que busque combatir el gobierno de los jueces, que busque combatir el desprestigio del Congreso y que cree un nuevo Estado y un nuevo sustento institucional y constitucional para lograr la paz y para lograr un país moderno y adaptado a las necesidades ya de miras a o con miras al siglo XXI. Entonces, como todos lo conocen, no va a insistir mucho sobre eso. Existió el movimiento estudiantil, todavía podemos observar a Colombia, se hizo la séptima papeleta y se logró la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo importante? ¿Cuáles fueron los debates en esta Asamblea Constituyente desde el punto de vista del ordenamiento territorial? Pues el primero, el más fundamental, era saber si el Estado iba a ser federal, unitario o regional, es decir, si se iba a mantener un modelo unitario, íbamos a pasar a un modelo regional o regionalista, parecido o siguiendo el ejemplo de países como Italia o como España, o si íbamos a seguir un ejemplo más anglosajón de federalismo como de Estados Unidos o de países cercanos como Brasil o Venezuela. El segundo tema fue los mecanismos de participación ciudadana y los mecanismos de elección popular de alcaldes y de gobernadores, es decir, saber si se iba a mantener la elección de alcaldes o gobernadores o si se volvía al sistema anterior. Y por último, se quiso determinar cuál era o qué debía ser la autonomía de las entidades territoriales, es decir, de cuál o de qué tipo de autonomía iban a ser titulares los entes territoriales, cuáles debían ser sus límites y quién tenía la competencia para definirlos. Otro aspecto importante fue la creación de las regiones, la supresión de las intendencias y comisarías que vimos que se habían creado hacía medio siglo más o menos. Desaparecen, ya solo quedan departamentos. Antes había 3 tipos de entidades territoriales de nivel departamental, ahorita solo quedan departamentos. Y otra novedad muy importante en la Constitución y que se discutió en la Asamblea Constituyente fue la creación de entidades territoriales indígenas para reconocer los derechos de los pueblos y de las minorías en Colombia. Se crea esta noción de entidades territoriales indígenas. Bueno, ¿cuáles fueron los aportes y la novedad de la Constitución del 91 en materia de organización territorial? Desde el punto de vista de los principios, es la coexistencia de 2 principios que para muchos pueden llegar a ser contradictorios o que pueden llegar a chocar, y es que nuestro artículo primero de la Constitución nos habla de la unidad y la autonomía, es decir, Colombia es un país unitario, los constituyentes mantuvieron esa idea y adicionaron un matiz a esta unidad y fue la de la autonomía de las entidades territoriales. Es decir, que estamos en un país
unitario con autonomía de sus entes territoriales. Este es el artículo primero de la Constitución, es decir, que es uno de los más importantes y es el que va a establecer los principios que van a guiar el resto de la Constitución. Estas dos nociones son consagradas como principios, es decir, no como reglas, no como valores, sino que son principios, lo que significa para la Corte Constitucional que aportan criterios de interpretación de la Constitución y de la forma como se debe aplicar las demás normas jurídicas. Es decir, que estos principios deben alcanzar una proyección jurídica, ya sea por obra del legislador o por obra del mismo juez. Entonces estos principios tienen un valor muy importante porque van a condicionar la labor de los legisladores y la labor de los jueces en Colombia. ¿Qué significa que Colombia siga siendo un país unitario? Pues es un principio ordenador del Estado que impide el fraccionamiento del territorio del Estado y de la comunidad política. Constituye además el límite superior de la autonomía, es decir, los entes serán autónomos mientras que eso no llegue a afectar la unidad del Estado. Igualmente, eso significa que la decisión y que el poder político se encuentra en un solo centro de poder. Esto nos lleva a que la supremacía está radicada en el pueblo y al ser solo una, hay una única constitución y todo esto nos lleva a una unidad. Entonces en Colombia se mantiene la unidad. Características del modelo actual de unidad. Pues en este modelo actual de unidad no es el modelo de la Constitución del 86, sino que es un modelo que es mucho más matizado, es un modelo que es mucho más moderno y que busca de todas formas el desarrollo de las entidades territoriales. Hay tres contrapesos iniciales que los establece la misma Constitución, que son la delegación, la descentralización y la desconcentración. Entonces, en el modelo colombiano hay una centralización política, es decir, que la toma de decisión política es bastante importante, porque hay descentralización, hay un fuerte régimen de reservas de materias que son competencias del legislador o de la ley, por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana, la definición de la división territorial del Estado, el control fiscal, las entidades territoriales, los límites de las entidades territoriales, la creación de nuevos departamentos, las funciones de los departamentos respecto a los municipios, los criterios para la creación y la suspensión de los municipios, todo esto, todo lo que tiene que ver con áreas metropolitanas, territorios indígenas, régimen de los distritos, todo esto está en manos del legislador. Los criterios, la competencia para determinar esto está en manos del legislador. Recientemente vimos a la Corte Constitucional pronunciarse sobre la posibilidad del distrito de Bogotá de crear un área metropolitana, y vimos que la Corte Constitucional consideró que no se podía, ya que esto debía ser hecho por el legislador. Es decir, el área metropolitana puede ser creada por el distrito siempre y cuando haya sido previsto por el legislador con antelación. También tenemos dentro de la unidad el presidente, que va a ser el director, o digamos, la suprema autoridad del Estado y de la administración en Colombia. Entonces tenemos una sola suprema autoridad, que es el presidente. Entonces vemos por este lado que la unidad significa que la ley, solo hay una ley que debe ser respetada por todos en todos los territorios, y que hay una suprema autoridad del Estado que va a ser el presidente. Por otra parte, como contrapeso, lo dijimos, la descentralización. Conocemos una fuerte descentralización, o cada vez creciente en todo caso, en materia de los servicios públicos, de servicios de salud, de educación, entidades
por servicios, los recursos fiscales, y el principal contrapeso que existe hoy a esta unidad, a este Estado unitario, va a ser la autonomía de los entes territoriales. Esta autonomía es a la vez política, administrativa y financiera. Vamos a ver rápidamente qué es la noción de autonomía. La autonomía, como lo decíamos, es una novedad de la Constitución del 91, es un concepto que es traído de países como Italia y como España, que son los que tienen el desarrollo más importante en materia de unidad, y como ustedes saben, nuestra Constitución política tiene un tinte español bastante importante. Este desarrollo de la autonomía está, sin embargo, en manos del legislador. ¿Qué pasó? La Constitución del 91 no definió de manera clara la noción de autonomía, es decir, lo dejó como un concepto o como un principio indeterminado. Dejó en manos del legislador la competencia para determinar el contenido exacto de la noción de autonomía. El problema es que esta noción tiene diversos usos, es polivalente, es polisémico. La noción de autonomía no queda clara. Hablar de la autonomía puede evocar a algunos juristas temas de derecho privado, a otros juristas temas de derecho público, administrativo, constitucional, y es bastante compleja esta noción. Inclusive en la doctrina hay diferentes puntos de vista, ya sea la doctrina clásica alemana o la italiana, tienen puntos de vista muy diferentes de la autonomía. Por eso se hizo necesario circunscribir el estudio de la noción de la autonomía de manera clara y práctica para que esto constituyera un principio real y con contenido para poderle dar un marco real a las actividades de las entidades territoriales. Primero que todo, la Corte Constitucional, en muchas sentencias que ustedes van a tener, algunas de ellas en el aula, y que podrán leerlas y que podrán comentarlas, o podremos comentarlas después en el foro, la Corte Constitucional en muchas de estas sentencias nos ha dicho dos cosas: que la autonomía tiene dos caras o dos dimensiones. La primera es que es un principio constitucional, ya lo dijimos, y la segunda es que es un atributo de las entidades territoriales, es decir, que según la Corte Constitucional, lo que está previsto en el artículo 287 de la Constitución es un atributo. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que esté consagrada como principio? Pues ya lo dijimos. Uno, que debe aportar criterios de interpretación respecto de la aplicación de las demás normas, es decir, por ejemplo, cuando se hace un control de exequibilidad o de constitucionalidad de una norma que tenga que ver con las competencias de las entidades territoriales, siempre se va a controlar respecto de este principio. A falta, además de regla específica, eso significa que este principio se va a aplicar. Y por último, opera como garante del equilibrio entre las competencias de la nación y de las entidades territoriales. ¿Qué significa, por otro lado, que sea un atributo de las entidades? Primero, pues obviamente, como su nombre lo dice, es una cualidad que se le otorga o que le otorga la Constitución en su artículo 187 a las entidades territoriales. Por otro lado, es una posición a los entes territoriales y los convierte en autónomos frente al Estado central y les da un estatus determinado en el ordenamiento jurídico al reconocerlos como sujetos, otorgándoles la totalidad de potestades públicas superiores. ¿Qué nos dice entonces concretamente la Constitución sobre la autonomía como cualidad de las entidades? Nos dice el artículo 187: las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar recursos y establecer tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y por último y cuarto, participar en las rentas nacionales.
Esto nos da tres ideas, o de aquí podemos sacar tres ideas. Primero, que la autonomía consiste en la posibilidad de gestionar o de manejar sus intereses propios por parte de las entidades territoriales. Segundo, que la autonomía de todas formas está limitada a lo que diga la Constitución y la ley. Y tercero, que la autonomía da unos derechos determinados a las entidades territoriales, es decir, que las entidades se vuelven titulares de algunos derechos. La Corte Constitucional nos ha dicho que hay un núcleo esencial o un reducto disponible de la autonomía territorial en Colombia, y ha sido justamente esto, es decir, la posibilidad de determinar unos derechos específicos y la posibilidad para las entidades de manejarse o manejar sus intereses como mejor lo consideren. Hoy en día ya se considera a nivel mundial que lo más importante para el buen manejo de un Estado es estar lo más cerca del ciudadano, y lo más cerca es definitivamente son las entidades territoriales, empezando por los municipios, que son los más importantes o los que están más cercanos a las necesidades. ¿Qué significa rápidamente que sea o que haya una autonomía? Como lo dijimos, hay tres tipos de autonomías para la Corte Constitucional, y así se ha definido y así se ha mantenido ahorita en Colombia. Está la autonomía política, la autonomía administrativa y la autonomía financiera. La autonomía política es simplemente la autonomía de autodirección y la potestad para establecer políticas públicas sobre ciertas materias que incluso pueden llegar a ser diferentes a la nación. Es decir, hoy en día la política o la autonomía política implica la capacidad para establecer políticas públicas propias en ciertos campos de competencia. Esto no significa que se vayan a expedir leyes como en otros países autonómicos o federales, pero sí se le da una capacidad de decisión a las entidades territoriales sobre lo que mejor les parezca para resolver sus problemas. La autonomía administrativa, que viene obviamente del sistema europeo, es hoy en día el conjunto de potestades que permiten a los entes territoriales organizar y orientar su funcionamiento de forma autónoma. Es decir, es la potestad para organizarse como mejor les parezca, siempre dentro de los marcos y los límites de la ley. Por último, la autonomía financiera, y que es tal vez la más complicada, es el conjunto de competencias y potestades que tienen las entidades para gestionar un sistema de ingresos y de gastos. Esta autonomía, como lo dijimos, es la base de nuestro régimen hoy en día en Colombia, y es lo que nos lleva a decir que va a haber una descentralización efectiva, es decir, la autonomía es el fin y la descentralización es el medio para llegar a ese fin. Entre más descentralización administrativa y política tengamos, pues más vamos a llegar a cumplir con la autonomía en Colombia. Por último, en esta unidad quiero hablar del ordenamiento territorial y de la definición del concepto de ordenamiento territorial. Como ustedes saben, en Colombia pasamos 20 años sin que el legislador adoptara la ley de ordenamiento territorial. Tocó esperar hasta la ley 1454 del 2011 para que por fin hubiera una concreción al ordenamiento territorial, es decir, ese mandato constitucional y esa competencia que se le dio al legislador, de la cual hablamos ahorita, apenas se vio o vio la luz 20 años después. ¿Qué es lo importante? En esta ley, en su artículo segundo, ustedes van a tener la ley y podrán consultarla en el aula. El legislador nos da dos definiciones que me parecen centrales antes de abrir el foro. La primera es el concepto de ordenamiento territorial y la segunda es la finalidad. En su artículo segundo, la ley nos dice: el ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político-administrativa del Estado en el territorio,
para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambiental y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico y culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia. En pocas palabras, lo que es interesante es entender que el ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión, y así es como toca tomarlo. Esa es la perspectiva que le quiere dar o que se le quiere dar hoy en día a el ordenamiento territorial en Colombia. Es un instrumento de planificación y de gestión, y para ello se crean muchas y diversas figuras que vamos a ver posteriormente en nuestra unidad 4 sobre los esquemas asociativos, entre otros. ¿Para qué? La finalidad, nos dice el mismo artículo 2, la finalidad del ordenamiento es promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración regional y territorial, fomentar el traslado de las competencias y poder de decisión a los órganos centrales o descentralizados de gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos. El ordenamiento territorial propiciará las condiciones para concretar políticas públicas entre la nación y las entidades territoriales con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural y de identidad regional y nacional. Esto significa que lo que busca el ordenamiento territorial en Colombia es cada vez una progresión mayor de la descentralización por medio de una buena gestión y colaboración entre Estado y entidades territoriales, siendo la colaboración un principio constitucional y la solidaridad otro principio constitucional que la van a gestionar. Obviamente estamos en un proceso que es muy lento. Tradicionalmente en Colombia hemos sido un país centralista, no solo unitario sino centralista, y la descentralización ha conocido vaivenes más o menos grandes por múltiples problemas que podremos discutir después en nuestro chat y que hemos discutido ya en nuestra clase presencial. Muchas gracias.